Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos viendo si todo sale bien. Me parece que sí. Bueno, esto es La Noche que apagaron la luz. Mi nombre es Cristian Boitovies, como siempre les digo. Y hoy quería hablar un poco de psicología y religión. Yo cursé la carrera de psicología en la Universidad de El Salvador. Por ende, tuve mucho tiempo en religión. Tuve más que nada teología, pero la teología estaba muy obviamente enfocada al catolicismo. La, Mi facultad al principio era de los jesuitas y después los jesuitas se la dieron al Opus Dei cuando yo estaba más o menos en el segundo año de la carrera, y el Opus Dei empezó, es como la ultraderecha de los católicos, y empezó como a echar todas las corrientes que según ellos eran ateas. Por ejemplo, el psicoanálisis, entonces empezaron a echar a todos los psicoanalistas, empezaron a poner mucho fenomenología, mucho existencialismo, y yo creo que un poco eso hizo que me costara, ¿no? La carrera. Yo me acuerdo que discutí mucho al principio con un con los curas, ¿no? Discutían mucho cuando venían a dar teología, y en el último año había una materia que se llamaba psicología y religión. Esta materia, psicología y religión, a mí obviamente me parecía fascinante, pero lo que empezaron a hacer, lo que hizo el cura, fue en la primera clase desnostar, criticar salvajemente y sin conocimiento y sin saber de lo que estaba hablando el psicoanálisis. Creo que lo primero que dijo era lo primero que se le achaca a Freud, que tiene que ver con esto de la energía sexual. Él decía que todo no era chupar la teta de la mamá y que todo no pasaba por ahí en la vida, que había otras cosas. Y bueno, nada, esta situación a mí medio que obviamente me sublevó y empezamos siempre a debatir. Y me acuerdo que al final de la cursada había que hacer una tesis, y la tesis tenía una pregunta que había que desarrollar. La pregunta que había que desarrollar era si la religión era divina, si era algo dado al hombre por Dios. A lo que obviamente él te daba unos apuntes y tenías que sacar la respuesta de esos apuntes. Y todos los que hacían eso sacaban 8, 9, 10. Yo en realidad no le di bola ni los leí y empecé a elaborar una teoría propia basada en cosas que fui pensando en la carrera, basada en cosas que pensaba. Y bueno, me saqué, no sé si un 6. Pero bueno, ese es el riesgo de pensar libremente, ¿no? Igual hoy por hoy pienso, si sabía de qué iban las cosas, por qué no me adapté y dije lo que quería escuchar. Pero bueno, en ese momento mis ideales cuando es joven uno son más fuertes. Y un poco lo que decía en esa tesis tiene que ver con algo que te voy a decir hoy, que tiene que ver con... Empecé así, me acuerdo la tesis. Empecé a describir lo que era el término religión. Religión venía del latín religare, y religare es volver a unir. Uno tiene que volverse a unir, volver a atar. Parece que algo se desató, si uno tiene que volverlo a atar, algo está desatado. ¿Y qué tiene que ver un poco esto de desatar? Y bueno, tiene que ver esto un poco lo que decía Platón, de que hay un mundo de las ideas y que el alma está en ese mundo, y por algo que ha hecho en ese mundo, un poco los dioses lo tiran a este mundo a pagar. Y según
la transmigración de las almas, la primera encarnación es en hombre y después uno, según lo que decía, no es que yo esté de acuerdo, a medida que uno iba reencarnando, iba degenerando y hasta terminar en insecto. O sea, venía el hombre, la mujer, como si fuera a encarnarse en mujer algo menos que un hombre, y en ese momento, bueno, nada, ¿no? Aristóteles decía que la mujer era una equivocación de la naturaleza. Bueno. Me acuerdo un poco cuando yo era chico, mientras estaba pensando en cómo hablar hoy, que me llevaban a Tandil a ver al Cristo Redentor, y mientras me llevaban, mi abuelo me decía que allá te subían, que vos subías y después te bajaban de una patada y te dan un carnet como que habías aprobado. Y yo todo el viaje que duró desde mi casa hasta el Cristo Redentor en Tandil, iba pensando en cómo sería, iba teniendo miedo, ¿no? Me iba forjando esa situación y para mí era real. No había un sentido común propio, un criterio, un pensamiento crítico, como te digo, ¿no? Sino que lo que me decían era así. También recuerdo que quizás cuando era chico tenía miedo que Drácula viniese y me chupara la sangre, entonces me tapaba. Y un poco por qué te digo esto. Freud plantea que la filogénesis sigue a la ontogénesis. Él lo que dice es que un poco la humanidad va creciendo como va creciendo el hombre. Así como vos al principio creías que todo tenía alma, que todo que era mágico, el hombre al principio de su línea temporal también hacía lo mismo. Hasta que uno va envejeciendo, va teniendo más sentido común, más sentido de la realidad y va como desechando ya uno no piensa que cuando hay una tormenta y hay un rayo que parte algo es Thor, ¿no? El dios del rayo. A ver, no es que uno no lo piense, quizás hay una parte de uno que es primitiva, que tiene tendencia a eso. Había una película que me acordaba en su momento recién también, La historia sin fin, que es un mundo donde se empieza a destruir porque dice que los niños, que la gente ya no tiene más pensamiento mágico, no tiene fantasía, no tiene ilusión. Entonces se empieza a destruir y la lucha un poco tenía que ver con esto, ¿no? Con no dejar que se destruya y empezar a que la gente vuelva a creer en los unicornios, etcétera. ¿Por qué te traigo esto? Porque desde la psicología, Freud lo que va a hablar acerca de la religión, lo que nos va a decir, tiene que ver con que la creación de Dios es la proyección del Padre al universo y multiplicando las cosas positivas. Digamos, a ver, no es el único que lo dice, pero ¿a qué vamos? ¿Qué uno piensa de Dios? Que es todo misericordia, todas las bondades que tiene el hombre, las multiplica al universo, ¿no? Todo justicia, todo bondad, él lo ve todo, lo sabe todo, es todo amor. Pero es la visión limitada de cada uno, y depende cómo cada uno haya transitado el Edipo, es como cada uno puede ver a Dios. Entonces, esto un poco lo decía también Erich Fromm en El arte de amar. Hay personas que pueden ver, depende cómo fue su madre con ellos, ve a un Dios autoritario que castiga, hay otros que ven un Dios amoroso. Él planteaba la diferenciación entre el amor de la madre, que según él es un amor incondicional, hagamos lo que hagamos, mamá siempre nos va a amar, y el amor paternal, que es para él un amor un poco más condicionado por mis actitudes, ¿no? Depende de lo que yo haga, es si me van a amar o no. O sea, depende de lo que yo haga, voy a tener recompensas o no. Las religiones un poco, esto de religar, volver a atar, tiene que ver con haber perdido algo. Freud planteaba que una de las cosas que tenían las religiones, una de las cosas que uno amaba de las religiones, tenía que ver con esto de el sentimiento oceánico. Este sentimiento oceánico, algo místico, donde estoy unido a todo, es un poco lo que sentíamos cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá o cuando estábamos en esta situación simbiótica, ¿no? Que se da después del parto. Me siento unido en una simbiosis. El tema un poco tiene que ver un poco con esto también, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros
cuando hablamos de la visión de Dios, un poco pensaba, ¿no? Y la otra vez hablaba de esto del despertar espiritual o el despertar de la conciencia. Si nosotros tuvimos una relación con mamá muy simbiótica y de esa simbiosis no pudimos salir bien, vamos a esperar un poco, vamos a esperar de Dios o del universo, ponerle el nombre que vos quieras. Hoy empezamos un poco a hablar en este segmento de las religiones, quiero hablar de las religiones, un poco de las que conozco, de las que no conozco. Me gustaría ir trayéndote diferentes visiones de Dios, del universo, y de acuerdo a cómo tal vez hayamos trabajado nuestra simbiosis, nuestra separación, es lo que vamos a esperar del universo. Si vamos a esperar del universo una teta gigante que nos dé todo lo que queremos, la divina providencia, o si no, algo condicionado por nuestras acciones, de acuerdo a cómo somos. Hay diferentes tipos de teorías, ¿no?, acerca de las religiones con respecto a la conducta humana. Lo que sí pensaba acerca del despertar de conciencia, el despertar del espíritu, y me lo autoplanteaba yo mismo, acerca de cómo querés hacerte un mini test de cuán despierto estás. Lo pensaba. Hacete esta pregunta: cuando vos le pedís al universo, a Dios, a lo que fuese que vos creas, ¿qué es lo que vos pedís? ¿Pedís que se modifique la realidad externa o pedís sabiduría, pedís fortaleza, pedís conocimiento para vos habértelas con esa realidad? ¿Me explico? ¿Qué es lo que pedís? ¿Pedís, por favor, dame más plata? ¿O por favor, quiero soportar esto hasta, o dame la fuerza para conseguir trabajo? Por favor, hace que fulanita me ame o que fulanito me ame, o por favor dame fuerzas para superar el duelo y quererme. Un poco esto nos muestra, ¿no?, cuán despierto estamos. Si nosotros queremos cambiar el exterior, tiene que ver con que no queremos nosotros hacer el trabajo interno que conlleva despertarnos, ¿no? Obviamente conlleva sacrificio, conlleva sufrimiento. Entonces es más fácil que se modifique la realidad. Hoy vamos a hablar de unas religiones un poco que tienen su origen en lo más primitivo, como te decía, que la filogénesis sigue la ontogénesis, o al revés. Al principio nosotros le dábamos alma a todos, a las muñecas, a los autitos. Para nosotros eso se llama en psicología animista. Cuando vos pensás que todo tiene alma, que todo tiene ánima, ¿no?, energía. Otra de las cosas que también nos pasaba era, ¿viste ese juego de pensamiento mágico que a veces uno dice, si yo, un juego muy obsesivo, que muy común cuando uno es chico, que dice, si yo llego, qué sé yo, no sé, si llego antes que el colectivo a pasar tal cosa, quiere decir que me va a ir bien? O había una cuestión que es muy, muy obsesiva, que tiene que ver con las personas que no pueden pisar las líneas de las baldosas, ¿viste? Bueno, eso se llama pensamiento mágico. Pensamiento mágico tiene mucho correlato con los albores de la humanidad, tiene mucho correlato con nuestros crecimientos, cómo fuimos formándonos. Hay un montón de películas, por ejemplo Toy Story, también películas de terror, donde los muñecos toman vida, ¿no? Es algo que está dentro del arquetipo de nosotros, algo que nosotros le teníamos miedo, algo que nosotros pensábamos, y tiene que ver con esto que te vengo planteando ahora. Entonces, esto es como el colorario, te doy como el pie psicológico de lo que vamos a hablar ahora, de por qué ya te vas a dar cuenta por qué te hablo todo esto. Entonces, tenemos por un lado el pensamiento mágico, el pensamiento animista, donde todo tiene alma, tiene espíritu, el pensamiento omnipotente, la omnipotencia. Yo le voy a pedir a Dios y Dios me va a escuchar a mí y voy a cambiar la realidad. Yo voy a hacerle un amarre, agua de calzón, y entonces ella va a estar conmigo o él va a estar conmigo. Es un pensamiento mágico y además omnipotente.
Y además hay otra cuestión que tiene que ver con el control, ¿no? Yo intento controlar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad me es esquiva, porque la realidad me hace sufrir. Entonces quiero una realidad acorde a lo que yo quiero que me suceda. Entonces vamos a viajar a África. Te cuento una cosa que yo estudié en un momento en una de las materias y me voló la cabeza cuando hablaban de los tótem y los pensamientos primitivos. Antes, en los albores de la humanidad, albores, no se sabía que uno tenía relaciones sexuales y de esa relación sexual uno engendraba, ¿no? Porque vos imaginate, yo tengo relaciones con alguien y de acá tenía que esperar 9 meses. O sea, uno no tenía conciencia en ese punto. Entonces, un poco se le atribuía al tótem, por eso también se le atribuía a algún animal que regía, que era como... entonces se le asumía al tótem o al animal. Entonces no se sabía quién era el padre, sí se sabía quién era la madre. Entonces imagínate, porque a nosotros por ejemplo, nosotros normalizamos todo, naturalizamos tanto muchas cosas y ni caemos en cuenta que antes las cosas no eran así. Por ejemplo, el concepto de familia antes no era como nosotros lo pensamos. La familia no estaba organizada como nosotros lo organizamos ahora. Las parejas no se armaban como las armamos ahora. No había luz eléctrica a veces, no había espejos, no había manera de bañarse. O sea, había un montón de cosas que fueron modificándose y que nosotros hoy por hoy no pensamos que podía ser diferente, ¿no? Por ejemplo, había un reino que te cobraba si tenías árboles, un impuesto. Es impensable. Bueno, entonces, haciendo un poco esta introducción, en ese momento, generalmente casi todas las tribus primitivas adoraban lo que veían, lo que tenían más cerca, lo que veían como imponente, lo que veían como inconmensurable, como las fuerzas de la naturaleza, donde uno no puede oponerse, ¿no? Al viento, al trueno, la lluvia, el sol, la luna, la noche, los ríos, las cascadas. Después también esto cuando el hombre empezó a darse cuenta que podría cultivar, empezó la agronomía y entonces empezó también este Dios que favorecía las sequías o por algo que uno hacía mal, entonces caía una sequía y se necesitaba lluvia, entonces empezó el tema de la Pachamama y entonces para que te dé una abundante cosecha, etcétera, etcétera. Y acabas viendo un poco también esta necesidad de que nos den, esta necesidad de pedir, esta necesidad de nutrición del pecho, que también es muy primitivo, ¿no? Porque vos cuando sos infante estás 100% dependiente y un poco cuando uno va creciendo va independizándose y va alimentándose por sus propios medios. Por eso muchas patologías tempranas tienen cuestiones con angustia oral, ¿no? Tienen que ver con la oralidad. Bien, entonces, en África había tribus que hacían culto a diferentes, ¿cómo decir?, hechos de la naturaleza, como los ríos, los mares, el sol, el cielo. Y a su vez hacían culto de los antepasados. Schelling nos plantea que la religión africana son religiones etno es otra cosa. Son enoteístas. ¿Qué es el enoteísmo? El enoteísmo es como el monoteísmo, pero el monoteísmo no existe más que un Dios, y el enoteísmo hay un Dios principal, pero esto no quiere decir que no haya dioses menores.
Entonces, por ejemplo, la nación Ketu de allá de África, el dios mayor es Olorum, para los bantúes Zambi, para la nación Yeye es Mawu. Entonces, estos dioses dieron lugar a los otros dioses del panteón. Se llaman, ellos le dicen orilla, depende, ¿no? qué nación. Imagínate que cada nación tiene una diferencia, lo cultúa de una manera diferente. Ellos trabajan mucho, volviendo por eso te decía el tema de la cuestión primitiva. En la Biblia, vos ves que cuando Dios establece con Moisés cómo se va a hacer el tema de los sacrificios y de cómo uno, por ejemplo, cuando él le empieza a decir cómo hay que sacrificar los animales para comerlo, una de las cosas que Dios prohíbe al hombre es que se coma la sangre. Lo que dice Dios es, hay que desangrar al animal porque la sangre es vida y la sangre me pertenece a mí. Y un poco ellos, vos pensás que también el judaísmo es una religión primitiva, y un poco los africanos también hacen sacrificio, hoy por hoy también, ¿no? Y porque la sangre es vida, la sangre tiene un valor muy importante. La sangre animal, la sangre vegetal, las velas tienen un factor muy importante que tiene que ver con la comunicación con el más allá, porque según lo que dicen es que la vela es material, pero a su vez cuando uno la prende el fuego tiene que ver con esto de inmaterial, es como una especie de unión, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, tenés diferentes, y orilla tiene que ver con viento, ¿no? Cuando traen como esclavo a los africanos a América, los van a asentar en diferentes lugares. En Brasil es uno de los lugares importantes donde los esclavizan, pero también lo tenés en Haití, los tenés en la parte de México, en el sur de Estados Unidos, y cada uno de estos lugares se fue como, depende como te decía, la nación que se haya establecido. Pero, por ejemplo, en Haití tenés el vudú, y en la zona de Brasil, por ejemplo, tenés las naciones o el batuque o algo así. ¿Qué pasa? A los negros los mataban por cultuar su religión, porque el catolicismo perseguía. Entonces, lo que hacían era encontraban similitudes entre sus santos y los católicos, y ellos tienen todo un manejo con las piedras. Para ellos la representación, por eso está muy ligado a la fuerza de la naturaleza. Para ellos las piedras representan estos orillá. Y entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, alguien muy conocido que es Iemanjá, a ellos les parecía Estela Maris, que era muy, muy parecida, entonces ahuecaban la imagen de Estela Maris y le ponían la piedra abajo. Entonces esto hacía la idea de que estaban siendo católicos, pero en realidad ellos estaban cultuando su religión. Un poco no, esto se llama sincretismo. Esto es el sincretismo, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, a ver, por un lado le servía y por el otro pierde realidad, porque, por ejemplo, para ellos, el principio de todo, que es Yu, es Bará, en el sincretismo lo único que encontraron parecido es el demonio, el diablo. Y quizás eso no es tan así, según el sincretismo, pero bueno, nada, hace que la gente malinterprete esa situación. Lo importante es que, bueno, el pensamiento de la religión africana tiene que ver con lo que pueden pedir en esos momentos, ¿no? Fertilidad para la tierra, cuidado para los que van a pescar, bueno, esto es lo que se les pedía, alguna pelea, alguna guerra contra otra tribu, y cada una de las tribus se dividían en diferente antecesor. Por ejemplo, Ogum es sincretismo con San Jorge y era alguien como un militar, ¿no? Entonces ellos tenían ese antepasado. La idea un poco, bueno, en Brasil lo que se estableció también la nación y también el candomblé, que es como lo más puro
de esta religión. Más allá de todo lo que sucede, que quizás no tiene sentido entrar en el detalle de lo que hacen. Bueno, esto es africano y por eso es afroamericana, porque cuando vinieron acá, el pasaje modificó muchas cosas, se fue tergiversando muchas otras, y un poco, hoy por hoy, lo que tenemos es, voy a hablar así con mucho respeto y un poco, no muy imbuido, pero lo que me imagino, lo que sé, lo que experimenté en un momento, es un poco como está muy teñido del pensamiento mágico, muy teñido de obtener algo de la realidad, que la realidad se modifique de acuerdo a lo que yo quiero. Está como muy asociado a eso, ¿no? Muy asociado a la magia, muy asociado al poder omnipotente, y en realidad no es lo que sucedía, no es lo que se buscaba. Lo que se buscaba era otra cosa. Lo que se buscaba en su momento tenía que ver como una religión cualquiera, pedir algo y esperar que esto fuera favorable. Y si no, ver qué uno hacía. No era que te voy a hacer una brujería para tal cosa, ¿no? Ahí se fue como tergiversando la situación, se fue modificando la situación, fue cambiando un poco para otros planos, para otros lados. Un poco cuando llega acá, ahora, esto es afroamericana, ¿no? En Vudú tenemos ahí una película que era, ay, ¿cómo era? La serpiente y el arco iris, que te muestra un poco de los zombies, ¿no? Que es personas que no sé qué le dan, que los entierran y que después hacen la voluntad del brujo. No sé si será cierto o no, pero esa película estaba buena. Entonces, ahora vamos un poco a la religión afro-brasilera, porque es diferente en ¿por qué es diferente un poco afro-brasilera? Porque si bien tiene que ver con esto del candomblé y esta situación, aparece en un momento, en el 1908, un tal Moraes que va a él era espiritista, y este Moraes va a hacer una sesión de espiritismo y caen en eso, se incorporan unos espíritus que eran un amerindio y un africano, un esclavo, un caboclo y un pretovelo. Pretovelo es un negro lindo, creo. ¿Y qué pasa? El que presidía la sesión está desconforme con la presencia de estos dos, entonces los echa. ¿Qué pasa? Se siente discriminado y arma una religión espiritista con este caboclo, con este amerindio y con este pretovelo, y esa se llamaba Alabandé. Alabandé porque estaba ligada, tenía que ver con Alá y estaba al lado de Alá, Alabandé. Después, por cuestiones de fonética, por cuestiones X, empezó como a deformarse y terminó llamándose Umbanda. Y un poco esta Umbanda tenía que ver con estas sesiones espiritistas de caridad, que no, o sea, caridad, no cobraban por la asistencia, y lo que tenían como en vista así, que eso tenía que ver con ayudar al prójimo. ¿Qué pasa? Como te contaba que los africanos hacían el sincretismo, ¿no? Esta cuestión de los dioses católicos, no los dioses, los santos católicos, hacían el sincretismo con su religión, empezaron a ver que en este lugar podían utilizar también sus cosas, sus conocimientos. Y entonces cruzaron la Umbanda con las religiones africanas. Y ahí tenés algo que se llama la Umbanda Cruzada, donde hacen sacrificios humanos, es decir, perdón, de animales, etcétera, etcétera. Un poco lo importante, así te doy un gran pantallazo de esto. Después también está la Quimbanda, que tiene que ver con la parte como
la línea más baja, no sé, más oscura si querés, tiene que ver con otras entidades, más que nada con los Seiyu y con las Monpashira. Y bueno, son la gente que vos ves que hacen los trabajos, que vos vas caminando y tenés en el piso los pochoclos, la gallina, ¿no? ¿A qué voy con...? Bueno, esto más o menos es explicarte estas religiones. Algunos orishá serían Bará, Ogum, Oyá, Oyansá, eh, Yapaná, Obá, Oyum, Yemanjá, Oyalá. Y cada uno de estos tiene un correlato con un santo católico. Y cada uno de estos, en esa religión, sirve para pedirle algo específico. Por ejemplo, si vos querés pedir trabajo, generalmente es Bará. Si vos querés pedir por la familia Simanjá, porque tiene que ver con lo que han hecho en vida estos antepasados, ¿no? A Yamanjá la toman como la madre de todos, conjuntamente con Oyalá. Después tenés a Osaña también, que es de la salud, y Yapaná, que Yapaná era una persona que está cubierta de paja porque estaba, no sé si lepra o no sé qué en la piel. Entonces se va pidiendo estas cuestiones a estas entidades. Bueno, lo más importante que te quería traer hoy tenía que ver con hacerte un pantallazo de esto. Digo, el resumen es esto que dice Schelling de el enoteísmo, que tiene que ver con la existencia de un dios, el reconocimiento de un dios particular y que hay dioses menores. Esta cuestión de la ignorancia de pensar que estas religiones tienen que ver con las brujerías y tienen que ver con el poder y el ego, cuando en realidad no fue la intención en su momento. Y bueno, quería empezar por esto, quería traer para que quizás un gran pantallazo de estas religiones, que el tema de la religión y la psicología es algo que me apasiona, que me gusta hace mucho. Y tiene que ver un poco, uno está todo el tiempo diciendo, lo he escuchado, que es una religión baja, que es una religión a nadie le gusta, la Umbanda, las religiones africanas, como por ejemplo otras, ¿no? El hinduismo está llena, vos escuchás un católico y dice, el hinduismo está lleno de demonios, pues son todos demonios. Y quizás no es no entender de qué va un poco la pluralidad de proyecciones de la mente al infinito. Te voy a contar una leyenda para terminar hoy. Resulta que Shango, me olvidé de Shango. Shango es el dios de la justicia, tiene una balanza, tenía muchas mujeres y una de ellas era Oyun. Oyun y Shango están como siempre emparentados, así como Oya y Obum, aunque hay algunas leyendas también que Obum y Oya también estaban. ¿Y qué pasa? Hay una mujer que se llama Oba que estaba enamoradísima de Shango. Shango tiene una comida que se llama malá, creo, que es con carnero, que se hace con farina, no sé qué, bueno, es como un poco lo que hablamos del animismo y que hablamos del pensamiento mágico, es que le dan de comer, hacen comidas, porque la energía de esa comida atrae estos espíritus, y un poco es como un pacto, ¿no? Uno hace un trueque, yo te doy esto y yo quiero esto a cambio. Pensamiento primitivo un poco, ¿no? Primitivo no despectivamente, sino de negociar con la divina, esto como hacíamos al principio de nuestras vidas, con nuestros padres. Si me porto bien, me das el caramelo que quiero. Entonces, Oba, sabiendo que Shango estaba muerto por Oyum, le va a preguntar y le va a decir qué hizo para que este hombre esté muerto por ella, ¿no? ¿Por qué le gustás tanto? Entonces, generalmente si vos los ves, están como tapados con collares. Ella le dice que lo que hizo es cortarse la oreja y se la dio a comer. Y esto hizo que él se enamorara profundamente de ella. Esta señora entonces le arma una mala a Django y se corta la oreja y se la pone como ofrenda. Claro, cuando éste la ve, le da tanto desagrado que la echa.
Bueno, el tema es que ahora te voy a contar un poco cómo se hacen los rituales. Cuando se tocan canciones, rezas acerca de esta entidad, uno se tapa la oreja porque tiene que ver con esto. Igual las leyendas van cambiando de acuerdo a las naciones, de acuerdo a la gente, de acuerdo a la persona que las habla, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy lo que se hace es el iniciado, tiene algunos baños con hierbas sagradas, que se llama mieró, creo. Después de un tiempo entra en obligación, que tiene que ver con baños de sangre, que son 3 días de esto, que se le matan animales, eh, carneros, ovejas, cabritos, pollo, gallina, paloma. Está 3 días con eso, con un paño en el suelo. Después tiene que estar 4 días más, pero ya una vez de esto liberado. Y va siendo como carrera, ¿no? A los años, son, por ejemplo, en La Nación, en los Batuques, acá en Brasil, igual acá en Argentina se hace, en Uruguay, en Paraguay. Son 16, por lo general, las piedras, los orillás, estas entidades, y te dan al principio unas cuantas. Es como un poco el zodíaco, ¿viste? Hay alguien que es tu cabeza, hay otro que es tu cuerpo, otro que está en tus manos, están los 16 ubicados de alguna manera en tu cuerpo. Entonces te van dando hasta que tengas los 16. A medida que te van dando eso, te van dando unos ayes, que son unos ayes como poder, y te van dando para que puedas, te dan la faca, le dicen ellos, que es el cuchillo para que vos puedas empezar a hacer tus sacrificios y a trabajar. Después te dan para poder tirar los caracolitos, que se llaman bucios. Después te dan algo que los domingos X hay días específicos. Por ejemplo, lo único que me acuerdo, lo único que sé es el 2 de febrero, que sabemos todos, el día de Maimanjá, que hacen ofrendas en el mar. Bueno, hacen estas ceremonias, hacen batuques, que son tambores, donde hay alguien que está en el tambor y en una maraca, y cantan, y el pueblo, los que bailan ahí, responden. Y son como tipificadas. Las que están, las de Umbanda son en brasilero y las otras son en africano. Y van llegando espíritus, ¿no? Incorporan espíritus en esos cuerpos. Después comen con unas que se van, atienden a las personas que están ahí, entonces después comen las comidas. Importante esto de que es un poco espiritista, donde uno está ahí y recibe un espíritu. En Umbanda o en Quimbanda un poco es gracioso porque vos escuchás y todos hablan un portugués que no se le entiende nada, porque es un portugués inventado, porque parece que tienen que hablar. Es como un poco. A ver, si yo pienso desde mi sentido común, desde mi autocrítica, de mi pensamiento crítico. Si viene un espíritu y habla en un idioma porque porque nació ahí, lo va a hablar bien. Como habla ese, puede hablar francés como puede hablar español. Pero si viene un espíritu y habla un portugués que no existe y te dice palabras que no existen, es raro, ¿no? Pienso que a veces esas cuestiones, las religiones, cuando uno se fanatiza, algunas religiones dan más para obturar la locura de uno que para lo que da la religión. Es decir, por ejemplo, el fanatismo, ya sea por la religión, ya sea político, lo que hace es impedir que nos volvamos locos. Eso es como un tapón que nos ayuda a equilibrarnos. Por eso un poco muchos adictos muchos ex adictos son fervientes evangélicos, presos, porque encuentran en la religión algo que
como un tapón para esta situación que les pasa en su vida. Esto no quiere, yo no estoy diciendo que no exista, que no estoy dándole como poca importancia a algo religioso, sino poniendo en evidencia algunos mecanismos psicológicos que tenemos que se llevan a cabo en estas prácticas. Puede ser que haya en una incorporación puede ser que haya un desdoblamiento de conciencia, donde uno, por ejemplo, en muchos exorcismos se plantea que quizás la persona es esquizofrénica. Hola, Moni, buenas noches. Entonces hay un estado alterado de conciencia y no se da cuenta, es uno mismo. Hay muchas películas que hablan de eso, ¿no? Bien, conclusión, no, a veces es como la política, ¿no? No es la política lo malo, sino los políticos que hacen esa política. No son las religiones malas, sino quienes las hacen. Jesús a los fariseos y a los escribas les dijo de todo, porque eran personas que tenían tantos peros para que la gente accediera a Dios, que terminaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios buscaba, ¿no? Que era acercar a su pueblo a Él. Entonces a veces uno es el que entorpece las cosas, a veces no es el demonio quien me hace matar a alguien o desear que alguien muera, sino mi propia maldad o mi propio, como dirían los judíos, lado oscuro. Nosotros tenemos que trabajar mucho nuestro lado oscuro, nuestro lado infantil. Nuestro lado oscuro quizás tiene más que ver con nuestra inmadurez, ¿no? Cuando éramos chicos, si mamá no nos daba lo que queríamos, le decíamos la muerte, morite, qué hija de puta, porque capaz no nos daba los 20 caramelos, más los chocolates, ¿no? Teníamos esta cuestión muy infantil. Y un poco algunas religiones todavía guardan y nos ayudan a explotar estas cuestiones infantiles. Bueno, ya llegamos a nuestro final. Gracias por acompañarme. Vamos a quedar acá. Espero que les haya gustado. Y ahora, nada, el próximo domingo voy a buscar a ver qué otra religión que me guste para traerla. Yo creo que quizás el hinduismo me gustaría. Es una religión que algo sé y me gusta bastante también. Porque lo que hablan religiones, como te dije, religar, cuando le decía a este cura, yo le decía que para mí religar, ¿quién tiene que volver a unir? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces el hombre busca cómo volver a unirse a eso que está desunido supuestamente. Y lo puede hacer de diferentes maneras, como yo le decía. Puede ser de una manera subjetiva, individual, como muchos, o puede ser de una manera colectiva, ¿no? Cuando a Moisés no fue colectivo, fue a Moisés que le habló. No había un pueblo en ese momento. Abraham tampoco, fue individual, fue una relación de uno a uno, pero hay personas que quizás no pueden tener esta relación uno a uno con la divinidad, con lo trascendente, y sí les es más fácil en lo grupal. Entonces lo importante es quizás de estas charlas que vamos a tener, es lo que el ser humano hace, crea, qué puentes crea, qué lazos hace, inventa, para volver a unirse a esto donde se sintió separado, ¿no? Según la Biblia, fuimos expulsados del paraíso. Bueno, gracias por estar, un abrazo y nos veremos pronto. Va a quedar esto grabado, así que gracias y los que lo escuchen pueden comentar después. Un abrazo, que se encuentren bien y nos vemos prontito.